Padre Celestial, confieso que he pecado contra ti y necesito tu paz y salvación. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permita relacionarme contigo a partir de este momento de forma agradable a ti. Recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, confiando y reconociendo la prueba de amor que realizó en la cruz por nosotros. Gracias por amarme, salvarme y aceptarme, ofreciéndome la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdame a tener una vida que te agrade en obediencia, servicio y fidelidad. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Hoy la primera lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, los versos del 6 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Romanos 8, del 6 al 11. Romanos capítulo 8, los versos del 6 al 11. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y lo que viven según la carne no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive en la causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por sus espíritus que moran en vosotros. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una palabra de esperanza que aunque nuestro cuerpo muera, si Cristo está en nosotros, viviremos para la eternidad. Presentamos el salmo de hoy, que es el Salmo 130, y tiene los versos del 1 al 8. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios por este salmo. Y nos ponemos en pie para la lectura del Santo Evangelio. Hoy es según San Juan, capítulo 11, los versos del 1 al 27. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar de donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y les dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche no tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: su amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que había de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todos los que pidan a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Marta les dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse. Mientras meditamos en lo que hemos escuchado, vamos a presentar una alabanza al Señor para que ésta nos conecte con la homilía del día.
Humanamente se nos hace difícil creer en ese amor que se demuestra a través de Jesús, porque los humanos siempre fallamos y a veces el ser que decimos amar nos falla, pero Jesús dio prueba de cómo es su amor verdadero, porque entregó su vida por nosotros y es uno de los pocos amores que da paz. No produce celo, incomodidad, tristeza, ni nada de eso, porque no hay daño. Hay un amor verdadero que trae paz a nuestro corazón y ese es Jesús. Cuando lo descubres y te enamora como Él, entonces comienzas a vivir para ayudar a los demás. Vamos a invitar a nuestro hermano Moisés, que hoy trae el comentario de la homilía, y damos gracias al Señor por eso. Hermano, ese amor y esa paz es nuestra responsabilidad llevarla por el mundo. Dios nos tiene privilegiado con su palabra. ¿Para qué? Para que aquellos que no la han oído la puedan oír a través de nosotros. Que cada uno de nosotros que hoy estamos aquí seamos bocina de esa palabra. La palabra que sabemos que es lo único verdadero que tenemos en nuestras vidas. Lo único verdadero que el Señor dejó como prueba y que día a día la podemos implementar en nuestras vidas y ver que sí es verdad, que sí es real. Desde mi última prédica, el Señor ha estado trabajando conmigo y ha puesto su palabra y me ha puesto en mi corazón que esto es todo lo que nosotros necesitamos. Se nos dan lecturas para traer aquí, exponer, y nosotros queremos entrar en nuestro razonamiento, copiar, escribir, buscar, indagar, que no es malo, es bueno para una enseñanza. Y aunque a veces ponga dudas en personas, porque tal vez no lo puedan entender, el Señor sigue trabajando conmigo y me sigue diciendo, mi palabra es nada más. Mi palabra es todo lo que necesitas exponer. Mi palabra es lo único que necesito que tú lleves al mundo. Entonces por eso yo les pido que por favor no guarden la Biblia, ábranla, porque hoy no le traigo una prédica con... No. Hoy vamos a exponer la palabra de Dios. Y quiero que cada quien se mantenga con su Biblia en la mano, porque eso es todo lo que necesitamos. Algo que sabemos que es verdadero, que es real, y que sí nos vas a ir enseñando día a día, que es como el Señor nos ha dejado aquí. Y hoy la primera lectura empieza diciendo la vida en el Espíritu. Y para entrar en este texto, hoy nuestra lectura es del versículo 6 al 11, pero para entrar en este texto en contexto tenemos que leer el versículo 1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos saben aquí que eso es verdad? ¿Cuántos saben aquí que eso es real? ¿Cuántos saben aquí que así es que nosotros como cristianos, como representantes de Cristo aquí en la tierra, es que debemos manejarnos? En el Espíritu. La carne tenemos que dejarla atrás. Estuve escuchando por ahí ya varias semanas, mucho antes de yo saber que esta lectura me iba a tocar, que nosotros andar en el Espíritu es como fortalecer un músculo. Si nosotros no le damos palabra y vivimos de acuerdo a ella y nos mantenemos conectados a ella, nosotros no vamos a fortalecer el Espíritu. Y la carne, en algo que estamos desde chiquitico, como dicen, en esas costumbres que son erróneas, en esa costumbre que nosotros vivimos, que debemos desechar, van a sobresaltar sobre aquello que estamos aprendiendo hoy, que debemos de ir viviendo nuestro día a día. Por eso este versículo empieza así. Ahora, ninguna condenación hay para los que están, y quiero parar ahí, los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes aquí? Levantan la mano, por favor. ¿Quiénes aquí están en Cristo Jesús? Amén.
Pero vamos a ser conscientes con nosotros mismos. ¿Estamos nosotros en Cristo Jesús 24/7? No. De ratico, cuando nos conectamos con Él. Porque nosotros no ejercitamos tanto ese músculo del Espíritu en nuestra vida que no vamos a andar en Él. Solo lo vamos a tratar estos poquitos momentos que vivimos en Él. Entonces, las costumbres que tenemos de la carne sí las tenemos que dejar atrás. ¿Para qué? Para poder seguir ejercitando el músculo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para desde que abramos la boca, para que hagamos gestos, sean los del Espíritu Santo y no los nuestros. Porque se nos salen los nuestros a veces. Y más de lo que debiera. Aunque no debiera salirse una sola vez, pero se nos salen más de lo que debiera. A veces hablamos en el Espíritu. A veces, las pocas veces que lo hacemos, no es suficiente. Por eso, hermanos, es bueno mantenernos conectados aquí. Por eso es bueno nosotros seguir este manual de vida que Dios nos ha dado para nosotros regir nuestras vidas a través de ella. El primer versículo de la lectura de hoy es el versículo 6, que dice: porque preocuparse de la carne es muerte. O sea, vivir en la carne, preocuparse de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, es muerte. Nosotros queremos complacer nuestras amistades y muchas cosas, pero adivina qué, estamos muriendo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Pero si el preocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí es que nosotros debemos estar. ¿En qué? En preocuparnos del Espíritu. ¿Para qué? Para ganarnos esa vida por la cual Jesucristo pagó por nosotros, nos la dio como regalo, es de nosotros ya, pero nosotros debemos vivir en ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nosotros debemos ser partícipes de ese plan. No crean que porque ya Jesucristo pagó el precio y ya todos nos gastamos una vida eterna, si Dios te tiene aquí de pie hoy, es porque hay un propósito contigo. Y Dios necesita que tú, lo que tú escuchas hoy, lo que tú practicas hoy, lo que tú lees hoy, lo que tú conoces hoy, que ayer no conocías, lo pongas en práctica en tu vida. Que empieces a caminar en el Espíritu, que empieces a andar en el Espíritu, que empieces a dejar esas semillas del Espíritu donde quiera que tú vas. No tienes que pararte en una bocina, aunque sería glamoroso tú pararte en una esquina con una bocina y predicar la palabra de Dios, glamoroso. Pero adivina qué, ya Dios te tiene en el lugar que te necesita. Dios te puso en el lugar que necesita que tú tomes esto y lo lleves. Dios tiene personas con los ojos en ti, no para que tú le enseñes los logros de la carne, sino los logros del Espíritu que vamos obteniendo día a día. Dios nos da esa oportunidad. Hoy, anoche me llamaron con una noticia desagradable, que es la muerte de un compañero mío de trabajo, de un hijo de un compañero mío de trabajo. Y yo al leer estas palabras, yo dije, yo tengo casi 2 semanas leyendo esto, practicando, entendiéndolo, fortaleciéndome, pero quedo mal a no llevar esta palabra a ese compañero. Dejo que las cosas de la carne en las que ellos están me envuelvan a mí, cuando yo estoy teniendo un conocimiento tan real y tan verdadero, que en vez de yo compartirlo, me fortalezco yo. Y hoy veo que fallé a no llevarlo a aquel que lo necesita. Hoy Dios me hace ver cuenta que por eso la estaba tratando conmigo. Porque esto es lo que es necesario. Esto es lo único que Dios pide de nosotros. Dios no pide que tú le des una ofrenda de tanto que... No. Dios lo que pide de ti es que nosotros llevemos esta palabra donde estemos. No llevarla a donde tú quieras llevarla, a donde tú creas que sea. No, donde tú estás hoy. Donde te va a llevar mañana. Empápate de esto y dalo. Que como se decía en la clase, eso no es nuestro único deber. Vivir de acuerdo a la palabra y dar ese ejemplo.
No dejarnos envolver en el mundo por las cosas del mundo, por las conversaciones del mundo. ¿Ah? Ser rompegrupo con la palabra se le molesta a alguien, pero sabemos que esto es lo único verdadero, lo único real. Entonces, hermanos, si la tenemos tan accesible a nosotros, la estudiamos, la escuchamos, debemos regar la semilla de la palabra de Dios. Como decía la hermana Belice esta mañana, ya Dios se encargará donde caiga la semilla y se fructificará. No, Él no nos pide eso. Él no nos pide eso. Nosotros debemos llevar la palabra, que del resto Él se encarga. Versículo 7 sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que esos grupitos en el trabajo, esos grupitos de amistad, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque en esos grupitos nosotros no nos encargamos de darle lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. En esos grupitos nosotros nos envolvemos en ese corito y lo dejamos ahí. Entonces la palabra es clara con eso, y por eso es bueno que el Señor la tenga aquí. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan la ley de Dios. Ahí no se está hablando de nada beneficiario al Espíritu, sino todo a la carne, todo al mundo. Y para confirmarlo, por si alguno dice, no, pero que esto no, ni tampoco puede. Ni tampoco pueden. Eso que se trae del mundo, por más que lo quieras justificar, no puede ser de agrado a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera, no hay forma. Por más que nos agrade a nosotros, por más que podamos decir, sí, ese muchacho sí es buena persona, eso no va a agradar a Dios si no es del Espíritu. No podemos andar en la carne, no podemos nosotros contaminar con el mundo, aunque estamos designados contaminando todos los días, pero estamos designados para poder llevar esto que sí limpia, esto que sí da vida a ellos. Eso es lo que Dios pide a nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí está lo que yo les digo. En ese grupito de trabajo, da esta palabra. Que tú sabes que no está hablando mentiras, ni cuentos, ni lo que dijo fulano, ni fulantano, lo que dijo Dios, lo que Dios dejó plasmado aquí para que nosotros nos empapemos de esto y demos de esto. No necesitamos dar lo que nosotros tenemos, no necesitamos dar de lo que sale de nuestra boca que no sea del Espíritu. Necesitamos llenarnos del Espíritu para que lo carnal, lo de la carne salga y nosotros poder dar lo que el Espíritu nos trae a nosotros. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que ahí es que está la clave. Nosotros no podemos dar lo del Espíritu si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Aquí sí somos todos 100% cristianos en estas 2 horas. Ya vemos mucho que le fallamos, que nuestra mente se nos va, nuestros ojos se nos van y nos conectamos a cosas de afuera todavía, que en este ratico, en estas 2 horas de una semana entera que compartimos aquí, en ese ratico le fallamos. Entonces, si le fallamos en este ratico, sin contaminación del mundo, al menos que la tengamos nosotros en el bolsillo, en nuestra mente, en nuestros ojos. Si le fallamos en esos raticos, ¿cómo no le vamos a fallar en nuestro día a día? Y por eso es que es tan necesario, por eso es que nosotros necesitamos esta conexión divina. Que ya, como decía la hermana y le dice, ya es a cosa de nosotros, porque éramos enemigos de Dios por causa del pecado y su Hijo vino y pagó. Yo pagué por ti, para que tú tengas una conexión directa con Dios, para que Dios nos pueda ver a nosotros delante de sus ojos. Jesucristo se hizo culpable por nuestros pecados, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos conectarnos con esta palabra y ser vasos de esto, para llenarnos de esto y poderlo dar por el mundo. Ya Jesucristo pagó el precio, nos toca a nosotros hacer nuestra parte y es conectarnos, llenarnos y llevarnos de esto, dar esto. Que lo damos muy poco y a veces cuando lo damos, no lo damos entre nosotros mismos. Y ahí es que fallamos. A mí me encanta como un grupo de huellos todas las mañanas
damos la palabra y muchos las regamos por ahí. Qué bien, pero vivimos de acuerdo de ella. Llegamos a un trabajo con la palabra en la mente, la palabra en la boca, con la palabra en nuestro corazón. Llegamos a ese trabajo con esa palabra en nuestra boca. No, llegamos en la carne. Y como ya el grupo está en la carne, está en el mundo, nos contagiamos de eso y nos integramos a eso. Y le quedamos mal ante los ojos de Dios en ese momento. Si nos arrepentimos, si volvemos y si Dios nos perdona, sí, nos perdona, pero les fallamos. Como dice la palabra, no es de agrado a Dios. Y nosotros no estamos para vivir desagradando a Dios. Nosotros no estamos para vivir desagradando a aquel que sí pagó un precio por nosotros. Aquel que sí vino a justificarnos ante los ojos del Padre. Tratemos de vivir de acuerdo a eso. Tratemos de vivir en el Espíritu lo más que nos sea posible. Porque eso es lo que Dios pide de nosotros. La palabra sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando nos despegamos y nos integramos al mundo, y nos entramos en esas conversaciones del mundo, sin entrar el Espíritu, sin convertirlo a ellos, dejamos que ellos nos conviertan a nosotros. En ese momento no tenemos Espíritu, y aunque el Espíritu Santo viva entre nosotros, le fallamos. En ese momento ese Espíritu no es de Cristo, porque no le estamos haciendo su voluntad, no estamos haciendo lo que Él nos pide. Estamos haciendo lo que el mundo, lo que la carne nos pide. Y por eso no le podemos fallar. Versículo 10 sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Pero eso es la clave, si Cristo está en nosotros, si su palabra se refleja en nosotros, si eso lo quedamos, entonces en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando andamos en justicia, cuando andamos haciendo en el Espíritu, cuando andamos haciendo la voluntad de Dios, sí estamos en justicia. Pero es una balanza. Y la balanza se inclina más para el pecado. Entonces ahí es que nosotros debemos trabajar. Para eso es que venimos a la iglesia. Para cuando nosotros nos desconectemos de esta palabra, nosotros podamos conectarnos con la ayuda del predicador, con la ayuda del pastor, con la ayuda de la maestra, de que hace bien, para que ellos nos ayuden a mantenernos en el Espíritu. Lamentablemente el tiempo es limitado, pero nosotros debemos hacer más de eso. ¿Para qué? Para cuando salgamos de aquí, que ya tomamos y sabemos cuáles armas son las que necesitamos, usarlas, conectarnos a ellas y llevarlas al mundo. Sin las armas del Espíritu no vamos a ganar una guerra espiritual. Y como ya aquí dice la palabra, si vivimos en la carne, no somos de agrado de Dios. El 11 sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La clave de este versículo es mantenernos en el Espíritu. Ese Espíritu que levantó a Jesús, que fuese 3 días de muerto, llegó y lo levantó y dijo, ven, tú vives. Ese Espíritu mora en nosotros. Pero nada más funciona cuando nosotros estamos conectados a Él, a su palabra, a nuestro Dios. No va a funcionar cuando estamos en el mundo, no va a funcionar cuando estamos haciendo las cosas del mundo, no va a funcionar, como dice la palabra, cuando estamos en la carne. Por eso es, hermano, que nosotros necesitamos esa conexión divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Y por eso es tan necesario los consejos del salmista. ¿Por qué? Porque el salmista lo dice: de lo profundo, oh Jehová, te clamo. Y yo me preguntaba, ¿nosotros clamamos de lo profundo? Porque cada día, yo no sé de ustedes, pero mi oración cada día es más leve. Y yo necesito fortalecer mi oración. Yo necesito que cuando yo me conecto con Dios, sea de lo profundo, como dice el salmista, no de un simple pensar. Sí, toda la mañana, Señor, gracias, pero es muy simple. Nosotros necesitamos esa conexión para que esto funcione en nuestro día a día. Nosotros necesitamos hacer esa conexión con Dios desde lo profundo de nuestro corazón.
Necesitamos poner sentimiento en ello, no hacer las cosas ni por hacerlo, ni para salir del paso, ni por costumbre. La costumbre a veces es más dañina de lo que pensamos. Necesitamos, como dice el salmista, de lo profundo, oh Jehová, te clamo. Cuando nosotros nos vamos a conectar con Dios, hagámonos de lo profundo de nuestro corazón. Y hagamos ese clamor diciendo, Señor, oye mi voz. Él la está escuchando. Que estén atentos tus oídos. Y por eso le digo, la palabra es lo único verdadero. Dios está atento. Nosotros a veces no, pero Él sí está atento. Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y los oídos de Dios van a estar ahí. Por eso es necesario nosotros hablarle a Dios con sinceridad. Desde lo profundo de nuestro corazón. No simplemente por así. Jehová, miraré a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nosotros, si no estamos en Cristo, no vamos a poder con el pecado. Si nosotros no estamos en Cristo, no vamos a poder. Él pagó el precio, nos hizo juntos ante los ojos de Dios, pero nosotros necesitamos poder sobrepasar el pecado en nuestro día a día. Porque si Él tiene perdón, Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó por nosotros. Claro que sí, pero necesitamos que nuestro pecado sea borrado de nuestras vidas. Necesitamos que nuestro pecado quede atrás y nosotros sigamos moviéndonos de acuerdo al Espíritu, no al pecado, no a la carne. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Es difícil decir que yo estoy esperando en Jehová. ¿Por qué? Porque mis acciones demuestran lo contrario. El salmista aquí está siendo muy honesto en lo que dice. Él está esperando a Jehová, aunque a veces se desconectara de eso. Nosotros necesitamos tomar este ejemplo y saber que esta conexión que Dios, que Jesucristo nos ha dado por medio a Él, a Dios, es para que nosotros podamos vivir en santidad. Sí somos hijos del pecado, sí el pecado mora en nosotros, pero necesitamos vivir, mantenernos, llenarnos, ejercitar el Espíritu para poder sobrepasar las artimañas del enemigo que nos hacen pecar. Amén. Amén. Esperé a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundancia de redención con Él. Y ahí está la clave. Si no estamos con Dios, si no estamos en Dios, si no practicamos nuestra vida según el ejemplo que su Hijo nos dejó, no vamos a poder vivir en santidad. Dios nos da todo lo necesario para poder nosotros equiparnos, para poder seguir nuestra vida, para poder seguir adelante. Nos da ejemplos y pruebas, las cuales si no estamos preparados mentalmente nos van a doler y nos van a hacer sufrir. Pero Dios pone todo eso para fortalecernos en Él, para fortalecernos en Cristo. Por eso es tan necesario nosotros seguir. Y redimirá a Israel de todo su pecado. Les tengo una noticia. Ya nosotros fuimos redimidos de los pecados. Ya ese precio está pago. Ahora nos toca a nosotros vivir de acuerdo a eso. No podemos seguir pecando y pidiéndole a Dios que nos perdone cuando ya Él nos perdonó. Ahora nosotros tenemos que dar el ejemplo que es necesario. El ejemplo de su Hijo Jesús. Seguir los pasos de Cristo por aquí, mientras estemos aquí, como le dije al principio, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios te necesita donde te tiene. ¿Para qué? Para que des el ejemplo de su Hijo en tu entorno. Y ahí es que debemos llegar. Amén. Amén. Y hoy, el evangelio de hoy, eso es mucha enseñanza. Pero por eso les pedí que la hagan con la Biblia en la mano, porque esta conexión, y si somos atentos a lo que su palabra nos dice, nosotros vamos a poder seguir santificándonos, seguir glorificando el nombre de Dios donde quiera que estemos, donde quiera que vamos. El Evangelio empieza diciendo que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Todos conocen a Lázaro, ¿verdad? De Betania. El Evangelio es tan glorioso que nos da explicaciones más de la cuenta.
de Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Creo que todos hemos oído ese evangelio anteriormente. Creo que todos hemos oído explicaciones de eso. Pero qué bueno que aquí Juan nos trae a colación ese ejemplo para que nosotros nos enfoquemos de quién se está hablando aquí. La mujer que derramó un pote de perfume de más de 300 denarios, que ya hemos explicado que eso es sobre más de un año de trabajo de una persona, para glorificar a Cristo en vida. Nosotros a veces queremos hacer las cosas por las personas después que nos faltan. Esta mujer en vida dio la herencia, lo que se estimaba que era la herencia de una familia, no de una sola ella, por el costo tan caro que era. Y ella hacer esto con Cristo. Entonces, este ejemplo lo pone para que nosotros nos enfoquemos en la historia y sepamos de quién es que se está hablando. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, o sea que enviaron un mensajero. Enviaron un mensajero a dar una noticia a Jesús, como ese mensajero que viene a nosotros día a día a darnos noticias que no son de agrado. Ese mensajero que viene a nosotros con esa noticia que nos va a poner a nosotros en un lugar que no esperábamos estar. Intranquilo, inconsciente, inconforme. Esa noticia de ese mensajero que llega a nosotros, esa noticia que mayormente es de un enemigo, porque si fuera algo bueno y alegre, todos lo celebraban, pero esa noticia que llega a nuestras vidas viene a chocarnos y Dios lo permite ¿para qué? Para fortalecernos. Porque en su plan, esa ficha que somos nosotros, en el plan divino de Dios, de alguna manera u otra necesitamos que pasemos por esas situaciones para fortalecernos para otra situación que nos va a necesitar. A fortalecernos para que nosotros, sea llevando la palabra, sea haciendo algo que Dios necesita de nosotros como el fuego, seamos fortalecidos en ciertas situaciones. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y todos estamos claros que Jesucristo nos ama a nosotros. Jesucristo dio su vida por nuestro pecado para que nosotros podamos ser vistos con agrado ante los ojos de Dios. Todos sabemos que Jesucristo nos ama. Por eso aquí se dice y se exalta que el Señor, aquel al que amas está enfermo. Oyendo eso, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, que ese tormento, esa situación en la cual Dios ha permitido en tu vida, no es necesariamente de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que de acuerdo a esa situación tú te puedas fortalecer en ciertas partes que son débiles de nosotros, nos fortalezamos para que podamos glorificar a Dios, para que la gloria de Dios se revele, para que se demuestre que hay cosas que están fuera de nuestro control y Dios lo permite sabiendo que nosotros vamos a poder pasar por eso. Por eso es que es tan necesario que nosotros nos mantengamos en el Espíritu. Por eso es que es tan necesario que nosotros consumamos su palabra. Por eso es que es tan necesario que nosotros demos su palabra. Por eso le daba el ejemplo ahorita de yo me estoy fortaleciendo yo con su palabra, estoy estudiando su palabra, me estoy llenando de ella, pero fallé en dar de eso a los que están alrededor mío. Entonces cuando llega esa noticia, cuando llega ese mensajero con esa noticia, no sabemos cómo consolar a aquel, porque aquel que no se ha sido lleno del Espíritu Santo, que no se ha llenado de la palabra, no puede aceptar las cosas ni ver las cosas en el Espíritu. Está viendo la carne, está viendo que la vida de una persona pasó.
Esa persona yo no pude hablar con ella, pero su esposo me decía que él decía que quería morirse. Él quería morirse. Y esos son los ejemplos por los cuales la palabra está ahí. Esos son los ejemplos por los cuales nosotros necesitamos fortalecernos. Yo fallé en dar la palabra. ¿Por qué? Porque me dejé llevar. Ellos están en la carne, yo no puedo romper un grupo con la palabra y lo dejé pasar. Pero yo tengo 2 semanas estudiando esto para que el Señor anoche me diera un ejemplo en que fallé. Sí, yo estoy muy fuerte, sí, era un amigo mío, yo lo acepto y estoy conforme, pero ¿dónde queda esa persona que yo hace 2 semanas le pude estar hablando de esto? Hace 2 semanas yo le podía estar enseñando esto y dando estos ejemplos que Dios nos pone en nuestras vidas, porque no están solo para nosotros, sino también para aquel que está al lado de nosotros. ¿Cómo yo consuelo a una persona que no quiere hablar con nadie, que está trancado, que lo que quiere es morirse, porque no puede aceptar lo que pasó? Entonces ahí le fallé y por eso Dios pone este ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros de hoy adelante no sigamos fallando. Y cuando el Señor te dé un versículo, te dé una palabra, tú la asimiles, tú la estudies, tú te llenes de ella y la pases para adelante. Como dicen los americanos, pay it forward, hágalo adelante. No es tan solo para ti. Sí es bueno que nosotros nos llenemos de eso. Sí es bueno que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu. Pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y es llevarla a esas personas alrededor de nosotros que sí lo necesitan. Que no entienden, que no viven en la paz. Sí tenemos un nuevo amor, pero nos estamos quedando con él. Ese amor tenemos que llevarlo y darlo a otros que no lo tienen. Porque sí lo necesitan. Jesús ya aquí había dado amor y por eso las personas, aunque no lo entendían del todo, aclamaron a él. Y ojalá esa familia ahora en su dolor por lo cual está orando, que le dé paz y entendimiento, ojalá que esa paz, ese entendimiento, esa paz de Jesús llegue a ellos y puedan entender. Pero yo tuve una oportunidad que antes del dolor, hablarle de la paz y fallé. Me quedé, no, tú estás bien, no, yo voy a la iglesia. Me quedé con eso, ok, está bien, usted está bien. Pero si antes del dolor hubiera llegado la paz, hoy el dolor no fuera tan fuerte. Y por eso es que Dios permite que esta palabra esté aquí. Por eso es que Dios permite que esta palabra llegue aquí, para que nosotros podamos llenarnos de ella y darla y pasarla a otro. Oyéndolo a Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese problema es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa situación por la cual tú estás pasando es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa situación que tiene tu familia, que tiene tu amigo, que tiene tu hermano, que tiene tu conocido, es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y cómo el Señor se va a glorificar con ella si nosotros no le llevamos a Él el antídoto, que es su palabra? Necesitamos llevar este antídoto y los regando donde sea para cuando el problema, la situación llegue, ya ellos tengan ese antídoto. Aquí se habló de un virus y todo el mundo se mandó corriendo a vacunarse. Este virus es más fuerte y tenemos el antídoto en nuestras manos y estamos muy calmados. Pocos de nosotros quedándonos con el antídoto en la mano, cuando debemos regarlo por el mundo entero para que esa enfermedad no se prolague. Y amaba a Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, que se quedó a 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces a alguien que él ama le dan una noticia y él decide quedarse en el lugar que estaba. ¿Por qué? Porque todo obra en el tiempo de Dios. ¿Y quién más mejor que su Hijo para conocer los tiempos de Dios? Y ahí es otra enseñanza para nosotros, que a veces nosotros queramos que las cosas pasen ya, que las cosas pasen según las necesitamos, y no. Necesitamos entender que todo va a pasar en los tiempos de Dios. Todo va a pasar en el tiempo de Dios. Nosotros necesitamos estar conscientes de eso. Nosotros queremos todo al vapor, pero a veces el vapor no es lo que Dios quiere para nosotros.
Dios quiere un proceso, necesita que nosotros pasemos por un proceso para poder darnos más de lo que Él ya nos está dando, más de lo que Él te damos. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. No sé si ustedes han leído el capítulo anterior que termina, que dice que los del concilio procuraron matarle, quisieron apedrarle, pero él se escapó de sus manos y se fue a donde estaba ahora. Entonces aquí los discípulos le dicen, ¿tú quieres volver a Judea? A donde nos querían matar. Ten cuidado, Jesús. Entonces los discípulos dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces Jesús le contestó, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Lo que Jesús está diciendo aquí, si tú andas en claridad, si tú andas en luz, si tú andas haciendo la voluntad de Dios y se te necesita, ve y haz la voluntad de Dios. No te quedes donde estás. ¿Por qué? Porque si tú estás en luz, ¿qué importa el peligro? Ya Dios ha visto la película completa, como siempre he dicho. Y Dios no necesita a nosotros hacer nuestra parte. Nosotros no podemos acobardarnos. Nosotros necesitamos. Dios me enseñó que mi parte no es consumir la palabra. Mi parte es llevarla, como es la parte de muchos, llevarla a personas que están ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos andar a la luz, necesitamos andar en el Espíritu. Que donde quiera que vamos, el Espíritu se glorifique en nosotros para la honra de Dios. Amén. No para nuestra honra. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En ese momento los discípulos no entendieron lo que Jesús les dijo. Porque dijeron entonces sus discípulos, Señor, si él duerme, él sanará. O sea, si él está descansando, él sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces pónganse en esa situación, hermano. En ese momento, los Jesús sabían que andaban con Jesús. Los discípulos sabían que andaban con Jesús. Y ellos sabían que había que hacer la voluntad de Él. Pero no estaban 100% en el Espíritu. Estaban en la carne. Y por eso es que la primera lectura es tan necesaria y no aclara la diferencia de andar en el Espíritu y andar en la carne. Por eso que necesitamos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para cuando Dios nos presente situaciones en las cuales nosotros vamos a ser necesitados, estemos ahí. Si yo hubiera andado en el Espíritu, que yo hubiera podido llevar la palabra a esta persona hoy estuviera en otro pensar. Esta persona estuviera más tranquilo. Esta persona conociera un poco más de Dios. Por eso es que es necesario andar en el Espíritu. Por eso es que es necesario nosotros llevar el Espíritu al mundo y no dejar que el mundo nos trate a nosotros. Amén. Amén. Y sigue diciendo Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Jesús sabía que ellos estaban en la carne y por eso decía, yo me alegro que ustedes no están ahí para cuando vean el milagro, ustedes crean también y puedan aceptarlo y sepan de lo que yo estoy tratando de decirles. Sepan la importancia de estar en el Espíritu y no en la carne. Para cuando vean el milagro de Dios, sepan que fue Dios lo hizo y por qué. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Dídimo? Porque yo he oído esto varias veces y nunca le había puesto atención. Dídimo significa el gemelo. Y me puse a buscar porque me llamó la atención. Entonces Tomás tenía un gemelo. Pero en la Biblia entera no habla de un gemelo en ningún lado de Tomás.
Lo que sí se hace mención es de que Tomás se parecía bastante a Jesucristo y por eso le decían el Dídimo. Por eso le decían el gemelo, porque Tomás era idéntico a Jesucristo. Se parecía tanto a Jesús. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Yo dije, wow, esto es un acto de valentía. Y al mismo tiempo me preguntó, pero este no es el mismo Tomás que cuando Jesucristo resucitó dijo: déjame entrar las manos en tu costado para saber que eres tú. ¿Cómo se lo conocía a Tomás en este momento? Como el que dudó. Y lo conocemos así. Toda la vida, desde pequeñito, hemos conocido a Tomás como el que dudó. Y aquí estoy viendo que Tomás es idéntico a Jesús, que si vamos otra vez a alguien lo quieran matar, pueda que lo confundan con Jesús y lo maten a él. Él es que le dice a los discípulos: vamos para que muramos con él. Un acto de valentía. Y ese acto de valentía que tuvo Tomás no se renombra en ningún lado en la Biblia, ni se vuelve a hacer mención por la persona, pero sí lo conocemos como el que dudó. Hermanos, así también va a ser con nosotros. A nosotros no se nos va a conocer por lo que hagamos bien o lo que hagamos más, sino lo que faltemos. Por eso se nos va a conocer. Pero démosle gloria a Dios. Por eso es que nosotros debemos dar la gloria a Dios, que nosotros debemos vivir en el Espíritu, de agrado a Dios y no de agrado al mundo. Debemos vivir en el Espíritu, complaciendo a Dios y no al mundo. Debemos vivir en el Espíritu para su honra y gloria, y no la de nosotros o la del mundo. Amén. Por eso es que es tan importante que nosotros nos mantengamos conectados aquí a esa palabra y la estudiemos y nos llenemos de ella. Esto es cosas que en mis 45, casi 46 años, yo no me había dado cuenta. Y me doy cuenta hoy. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a una palabra que una vez leí, una vez estudié y hoy vuelvo a ella. Y el Señor me dice: si tú sigues viniendo a mí, si tú sigues buscando de mí, yo te voy a dar más. Te voy a abrir más los ojos. Y por eso fue que yo no quise escribir nada. Por eso que yo quiero que todo se dé aquí, lo de la palabra. ¿Por qué? Porque es lo único real y es lo que necesitamos saber y entender. Amén. Y vivir. Amén. El versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarla por su hermana. Los judíos tenían una costumbre que nosotros la hemos heredado de ellos. Los judíos, cuando una persona muere, fallece, no sé si todavía tienen esa costumbre, pero les encantaba llorar, les encantaba venir y hacer mención. ¿Para qué? Para que los otros los vieran, que ellos estaban apoyando a los familiares, que ellos estaban llorando, que ellos estaban sufriendo con ellos. También tenían una costumbre de que los muertos, decían que los muertos, el alma se quedaba cerca de los muertos por 3 días. Por eso es que la Biblia hace mención aquí que duró 4 días, para que los judíos no pensaran que Lázaro estaba durmiendo, le había dado un ataque y se le había parado el corazón por cierto tiempo. Por eso es tan importante que aquí la Biblia habla de eso, de los 4 días. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, como siempre, alegratosa, salió, dejó la familia, dejó a los judíos y fue a encontrar al Señor, como debemos nosotros buscar al Señor en todo momento. Así salió Marta a buscar al Señor. Y Marta dijo al Señor Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú estuvieras aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Marta está pensando en la carne.
Marta cree en Jesús, sabe lo que Jesús puede hacer, pero su costumbre, lo que le dicen, la dejan pensando en la carne. Por eso que yo dije anteriormente que la costumbre puede ser peligrosa, porque algo que se nos ha enseñado toda la vida, nosotros creemos que es así y no damos cabida al milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas, no damos cabida al poder tan grande de Dios. Sabemos que Dios es poderoso, pero nosotros restringimos ese poder a nuestra capacidad, a nuestro entendimiento, sin saber que el Dios que creó el mundo en 6 días puede hacer todo. Para Él todo es posible. En 6 días, el séptimo descansó. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta tenía fe en Jesús. Él sabía que si Jesús le pedía a Dios, él podía hacer un milagro, pero estaba limitando ese milagro. Entonces Marta le contesta, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Mi hermano va a resucitar en la siguiente vida. Ella está delante de Jesús, a una persona, un personaje que ella le ha dado todo, toda su herencia, todo, cree en él, pero en la carne ella está pensando a lo que es posible. Ella dice, sí, él resucitará en el día postero. ¿Por qué? Porque no sabe la inmensidad del poder de Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso yo empecé preguntándoles a ustedes, sabemos que lo que está aquí es la pura verdad. Jesucristo mismo aquí lo está diciendo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces yo le pregunto a la comisión, ¿nosotros de verdad creemos en Cristo? ¿Nosotros de verdad creemos en el poder de Dios? ¿Nosotros de verdad sabemos que Él pagó el precio por nosotros? Nosotros de verdad sabemos que si vivimos de acuerdo a Él, no hay condenación para ninguno de nosotros. Y ese es el detalle. Nosotros debemos vivir, nosotros debemos caminar, nosotros debemos seguir con la confianza de saber esto, con la confianza de que ese que levantó a Lázaro de los muertos nos va a levantar a nosotros en el día postero, que ese nos va a dar vida eterna porque Él nos ha hecho justicia delante de los ojos de Dios. Él pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Para que nosotros le glorifiquemos y andemos por el mundo en los días que nos queden, hermanos. Quiero que tomen esto en serio. Los días, las horas que nos queden, nosotros las tomemos para glorificar, para honrar, para enseñar, para llevar la palabra de Dios donde estemos. Amén. No piensen que tenemos que hacer algo extraordinario para poder hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Seamos partícipes de ese plan. En tu trabajo, en tu negocio, en tu grupito de amistades, ese plan de Dios se tiene que dar, porque por eso Dios está permitiendo que tú estés ahí. Vive en el Espíritu, lleva la palabra de Dios, vive de acuerdo a ella, da ejemplo de acuerdo a ella, para que el nombre de Dios sea glorificado, aquel que ya hizo todo por nosotros. Hermano, Jesús sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El mismo Jesucristo, si tú miras tu Biblia, esa letra está en rojo, el mismo Jesucristo te está diciendo a ti hoy, ¿crees esto? No te dejes confundir por el mundo, no te dejes llevar de la carne, no te dejes envolver en el día a día que te aleja de esto. El mismo Jesucristo escribió esto y te lo pregunta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido del mundo. Y yo termino diciéndole al hermano, ¿tú has creído esto? ¿Tú has creído que ese es Jesucristo que ha venido al mundo, que es el Hijo de Dios y ha venido a pagar un precio por ti? ¿Tú has creído esto? Sí.
Porque por eso empecé diciendo y preguntando si todos creemos en lo que está aquí. Porque necesitamos tomar esto más en serio, hermano. No podemos dejar que en nuestro entorno, en nuestro día a día, se nos siga perdiendo las oportunidades, porque cada segundo que Dios nos da de vida es una oportunidad de hacer más su voluntad. No podemos seguir perdiendo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, hermano. Esta palabra de Dios, vea qué fácil es traerla, porque está aquí, se nos ha dado todo para que nosotros la llevemos y le fallamos. Hermano, si creemos en Cristo, que Él vino aquí a pagar el precio, que Él nos da vida eterna, si nos mantenemos en Él, hermano, mantengámonos en Cristo, hoy y siempre, para su honra y gloria. Amén. Vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por esa palabra que ha traído en el día de hoy. ¿Quiénes son capaces de repetir un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo?